Levanta las manos al cielo conmigo, repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas. Levanto mis manos, Levanta las altas al cielo conmigo. aunque tenga mil problemas. Algo sucede cuando levantas tus manos. Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Señor. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible, todo esto es posible. Cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, Oh, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible, todo esto es posible. ¿Cómo es que dice el coro? Cuando levanto mis manos,
dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, y caería rendido ante ti. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Nada más que escucharte hablar. Háblame, Señor, te escucharé. Levanta tus manos y dile conmigo en voz alta. Háblame, Señor, díselo de nuevo. Háblame, quiero escuchar tu voz, quiero escucharte. No podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como Hay unos brazos de amor que en esta noche están abiertos para ti. Son los brazos del dulce amor del Señor. Dulce refugio
en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Tormenta, es Jesucristo el Salvador. Sí, Señor. Vengo a refugiarme en tu presencia. Dulce refugio en la tormenta, Jesucristo el Salvador. Él me alienta y alimenta con su palabra y su amor. Vengo a reposar en Él, Él es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Que habita bajo las alas del Omnipotente no temerá mal alguno. En su presencia paz y seguridad. Vengo a reposar en Él, es mi amigo fiel, una poderosa y fresca unción llenará mi corazón. Dulce refugio en la tormenta, es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Es Jesucristo el Salvador. Buenos días, queridos mis hermanos y amigos. Nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad a la palabra del Señor, con fidelidad a la amada del Señor, la Iglesia, con fidelidad a la familia y con fidelidad especialmente a aquel que hizo todo por nosotros, nos creó, nos formó, nos rescató, nuestro Padre eterno. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Entonces nos encontramos en el Centro para la Excelencia Familiar, cuyo propósito es transformar vidas, familias que reflejen a Jesús y le den gloria a su nombre. Transformación que la hace el Espíritu Santo y nosotros solamente somos mensajeros de su palabra.
Vamos a clamar al Señor, vamos a orar a nuestro Padre Dios por nuestras vidas, por la vida de ustedes, de sus familias, por la vida de todos y cada uno de nosotros, que la gloria del Señor se manifieste en nuestras vidas y traiga paz y bendición a todos ustedes y a sus familias, no solamente a su núcleo familiar, sino también a la familia extendida. Oremos al Señor. Padre Celestial, damos gracias, damos honra. Gracias, Padre, porque es un privilegio dirigirnos a ti. Damos gracias por cada familia, cada hogar, cada persona que necesita de ti. Damos gracias, Señor, porque a pesar de estos momentos difíciles, tu mano poderosa ha estado al lado nuestro, protegiéndonos. Damos gracias, Señor, por la juventud, por la niñez. Padre Celestial, cuán grande es tu nombre en toda la tierra, por tu palabra. Señor, tenemos fe y confianza que poco a poco va pasando este virus y vamos a poder reunirnos, vamos a poder glorificarte en familia, en grupo. Por el momento, Padre, damos gracias por estos medios que tenemos, que podemos comunicar, extender tu palabra. Gracias, Señor, en tu nombre hemos orado. Amén y amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, entonces vamos a continuar en esta mañana. No olvidemos que la visión de Dios para mi familia, para mi vida durante este año 2020 es perfecta. La manera en que Dios nos ve es de una manera perfecta, de una manera de gracia. Como cada domingo tenemos una frase para la familia, hoy nuestra frase es: los sentimientos de valor solo pueden florecer en un ambiente donde se aprecien las diferencias individuales, se toleren los errores, donde la comunicación sea abierta y las reglas sean flexibles. El tipo de ambiente que se encuentra en una familia cariñosa. Esto lo dijo la señora Virginia Satir. Así que, queridos hermanos y amigos, los sentimientos florecen en un ambiente de familia, cariñosa, amorosa, que es lo que debemos procurar en la tuya y en la mía para alabanza y gloria de nuestro Dios. Hoy, mis queridos hermanos, nuestro tema es felices los infelices. Paradójico, ¿no es cierto? Felices los infelices. En San Mateo, en el capítulo 5, de los versículos 1 al 12 de la palabra del Señor. San Mateo, capítulo 5, te invito a abrir tu Biblia en la palabra del Señor, en el Evangelio según San Mateo. Y nos dice la palabra del Señor lo siguiente. San Mateo, capítulo 5, versículos 1 al 12. Viendo la multitud, subió al monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos, dice la palabra del Señor. En busca de la felicidad.
Felices los infelices, en busca de la felicidad. Todo mundo está buscando la felicidad. Todos están buscando cómo ser felices, cómo disfrutar de la vida y de las cosas que la vida ofrece. En cuanto a la felicidad, la psicología dice que debemos estar bien predispuestos, no ser pesimistas, admitir nuestras limitaciones y saber que no todo depende de la buena voluntad que tengamos. Eso dice la psicología en cuanto a la felicidad. Pero para la filosofía, la felicidad es complacer tus deseos, hallar algo que te haga sentir completamente complacido. Y esa la encuentras tú mismo. Eso es lo que plantea la filosofía. O sea, en otras palabras, complace todos tus deseos, todo lo que quieres, todo lo que anhelas, y eso depende de ti. Para la religión, dependiendo la religión, entonces la felicidad tiene diferentes connotaciones. Por ejemplo, los budistas, ellos creen que la felicidad solamente es obtenida tras liberar el sufrimiento y vencer los deseos. Todo lo contrario a lo que plantea la filosofía. Esto logrado gracias al entrenamiento mental. En la India, la felicidad está en casarse. Cuando las mujeres llegan a determinada edad o los hombres llegan a determinada edad y no se han casado, entonces comienza la presión de la familia, de la sociedad, todo mundo, porque la felicidad está en casarse, de acuerdo a lo que les dice su Dios que adoran. La felicidad en otras religiones es un estado de paz que se logra mediante la comunicación y la unión con Dios. En busca de la felicidad, ¿cuál es el concepto de nuestro mundo sobre la felicidad? Bueno, el concepto de nuestro mundo sobre la felicidad, como ustedes lo pueden ver allí en las imágenes, está en la satisfacción que da el ser, poseer y el placer. O sea que allí la felicidad, de acuerdo al mundo moderno, al mundo contemporáneo, a nuestro mundo, la felicidad está en la satisfacción que te da el ser. O sea, ser famoso, ser reconocido, ser alguien. Está también en el ser, en el poseer, perdón. Y en cuanto al poseer, es tener dinero. Por eso la canción oropel, amigo, ¿cuánto tienes, cuánto vales? Y entonces todos luchan por poseer, por tener, por alcanzar, por lograr. ¿Cuánto puedo tener? Y está también el placer. Y el placer entonces es darle rienda suelta a todo lo que tú deseas. Y para lograr el placer entonces se puede recurrir a las drogas, al sexo, la diversión, la codicia de las cosas, una conducta mundana, al alcohol. En todo caso es buscar la felicidad por cualquier medio que te provea, que te permita alcanzar esa felicidad anhelada. Por lo tanto, entonces, cuando hablamos de la felicidad a través de la fama, es ser alguien reconocido, un profesional, un artista famoso, un pastor reconocido en la sociedad o internacionalmente o en el país donde se mueve. El tener es tener todo lo que se requiere materialmente, todo aquello que se pueda desear, como casa, carro, joyas, lujo, cuenta bancaria abultada. Y el placer, como les mencionaba, la diversión, las fiestas, las comidas opíparas, sexo, etcétera. Todo aquello que pueda darte placer, que pueda darte gusto en todo aquello que tu corazón desea. Como dice Eclesiastés en el capítulo 3, donde Salomón dice que dio rienda suelta, capítulos 1 hasta el 3, donde él dio rienda suelta a todo lo que deseaba y anhelaba su corazón. Entonces, ¿para hallar qué? La felicidad. Pero ¿cómo concluye? Ahora,
Salomón concluye diciendo que vanidad de vanidades, que todo es vanidad. Ahora, por todo lo que he mencionado, por no tener esto, ¿siempre estás triste? ¿Estás lleno de descontento por eso? ¿Siempre eres la persona que está fuera de escena o el hazmerreír? ¿O eres el silencioso y solitario en lugar de estar alegre y lleno de vida porque no tienes esas cosas, porque no las has logrado, porque no las has alcanzado? Y entonces nos surge una pregunta. ¿Qué cosas te harían feliz? Bueno, tú te puedes imaginar en este momento en una casa mirando hacia el mar, decorada con objetos de valor traídos de todas partes del mundo, algún automóvil último modelo, ropa bonita, amigos, cenas, viajes, buena educación para tus hijos, etcétera, etcétera. ¿Eso te haría feliz? Indudablemente que muchas de estas cosas nos harían felices si pudiéramos tenerlas, si pudiéramos lograrlas. ¿Cuántos de ustedes no se han imaginado ganándose el baloto, aunque no lo compran, y haciendo cuentas en qué lo gastarían, a quién le darían, a dónde viajarían, qué harían? Porque pensamos que esas cosas nos harían feliz. Nuestros cuerpos carnales y terrenales tienen diversos apetitos, como el hambre, la sed, la higiene, el sexo, el descanso, los ejercicios, los trabajos, la diversión, etcétera, etcétera. Y suplir todo eso o saciarlo nos traerá felicidad. Eso es lo que creemos a través de lo que pide nuestro cuerpo carnal y terrenal. Ahora, la pregunta sería, eso te trae felicidad, pero ¿qué clase de felicidad? Y la otra pregunta es, ¿y por cuánto tiempo? Porque te puede traer felicidad. Es indudable que si yo estuviera en una cena con buenos amigos y departiendo y todo, eso me haría feliz. Me haría feliz estar allí en una casa con vista al mar y todo. Sí, claro. Pero ¿qué clase de felicidad? ¿Y por cuánto tiempo? Porque, queridos hermanos y amigos, el gozo de lo material dura solo un momento. Tengo un amigo que se compró una casa por La Vega, con piscina, con todo, es una quinta muy bonita, preciosa, y comenzó a viajar continuamente. Todos los fines de semana se iba con la familia, todos los fines de semana arrancaba con amigos, con familia, con todo, gozaba, y él decía, esto fue lo que yo deseé toda mi vida, esto era lo que yo quería siempre. ¿Saben algo? Hace rato que no baja por allá. Hace tiempo que no va, y no por el COVID-19, no, él había dejado de ir hacía mucho tiempo, porque ya le aburría. Ya no le producía la misma felicidad. El gozo de lo material dura solo un momento. Solo es temporal. ¿Cuál era la felicidad que la gente buscaba en el tiempo de Jesús? Bueno, en el tiempo de Jesús, cuando Jesús dice, bienaventurados los pobres de espíritu, cuando Jesús dice, bienaventurados, felices los infelices, en aquella época, la gente que escuchó, los líderes religiosos de su época, para ellos la felicidad estaba en conservar el status quo, o sea, en que nada cambiara, que todo siguiera como estaba. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder político y el poder religioso. Los saduceos y los fariseos. Los saduceos eran la casta gobernante, con mezcla de religión, pero era la casta gobernante. Y los fariseos eran la clase gobernante religiosa. Ellos manejaban la religión, dominaban la religión, la enseñanza, la Torá, el Talmud, todo lo que tenía que ver con los aspectos religiosos estaba regido por ellos. Entonces ellos no querían ningún cambio. Por eso les molestaba cuando Jesús comenzó a reunir gente, comenzó a enseñar y comenzó a presentar
una visión, una concepción diferente de lo que ellos enseñaban y habían establecido como régimen social y religioso. Para los celotes, otro grupo que se menciona allí en la Biblia, los celotes eran una especie de revolucionarios, eran una especie de guerrilleros, de gente que estaba en contra del gobierno establecido y luchaba para expulsar a los romanos de su territorio. Entonces, para los celotes y sus seguidores, expulsar a los romanos de su territorio y recuperar el dominio para el pueblo de Israel, esa era su felicidad. Pero también estaba la otra gente, la gente del común. Todos ellos esperaban el Mesías. Ahora, la gente del común esperaba un Mesías que estableciera su reino de nuevo, le pusiera fin al sufrimiento económico, físico, emocional, etc. En otras palabras, ellos creían que la felicidad se las traería el Mesías porque les supliría todo lo que ellos necesitaban. Por lo tanto, esa era la felicidad de aquel momento. Felices los infelices, bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El filósofo Aristóteles decía que todos estábamos de acuerdo en que queríamos ser felices, pero que no sabíamos cómo podíamos serlo. Y que en cuanto intentábamos aclararlo, comenzaban entonces las diferencias y los problemas. Eso dijo el amigo Aristóteles. Jesús dice, felices los pobres en espíritu. ¿Por qué? De esa manera Jesús está rompiendo el concepto y todas las expectativas que los seguidores tenían en cuanto al reino, lo que les he mencionado. Los unos queriendo mantener el establecimiento, la formalidad, el status quo, los otros queriendo que se expulsara a los romanos y los otros pensando, ahora el Mesías nos va a quitar todo sufrimiento, toda angustia, toda lucha de cualquier tipo, física, emocional, económica, etc. Jesús se reúne allí y cuando usted mira las bienaventuranzas no son para no creyentes. Las bienaventuranzas son para creyentes, para usted y para mí. Para usted que me está escuchando, que ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, para usted que es un seguidor del Señor, son las bienaventuranzas. Las bienaventuranzas Jesús se las dijo a sus discípulos. Había sí una multitud, había mucha gente, pero era concretamente para sus seguidores. Jesús se refiere a la felicidad de sus seguidores, de los seguidores del Mesías. Él dijo que son bienaventurados o felices o dichosos. ¿Por qué? Porque confiaban plenamente en Dios y no en sí mismos. Entonces por eso podían ser dichosos. Dichosos, felices, los pobres en espíritu. Pero ¿quiénes son esos pobres en espíritu? La palabra pobre que está usada acá en el Sermón de la Montaña proviene del griego tojos, que se refiere a mendigo o a la pobreza paupérrima. O sea, una pobreza absoluta, una pobreza total, una miseria. Este significado es el que usamos nosotros hoy en día en la vida cotidiana como un calificativo para tildar a aquellos que no tienen recursos, a los más carenciados, a los más necesitados, a aquellos que no tienen recursos para poder subsistir. Los habitantes de la calle, la gente que está en la mendicidad. Entonces, ese es el calificativo que nosotros usamos. Y esa fue la frase que usó el Señor Jesús. ¿Quiénes son esos pobres de espíritu? Bueno, ser pobre en nuestro mundo actual significa no tener la posibilidad de obtener recursos para subsistir. Pero cuando Jesucristo se refiere a ser pobre de espíritu, no es ser ni tímido, ni flojo, ni oprimido, ni carente de recursos,
que puedan suplir sus necesidades básicas o a aquellos con escaso poder adquisitivo. No, Señor, Jesús no se refirió a eso. Aunque si miramos a nuestro expresidente Santos, él nos hizo a todos los colombianos millonarios, porque dijo que la mayoría ganaba casi 1 millón de pesos. Eso dijo en el extranjero, en Inglaterra, y eso dijo en las Naciones Unidas, que todos éramos en Colombia millonarios, que ya la pobreza absoluta había terminado, porque casi toda la gente ganaba casi 1 millón de pesos. Claro, al ganarse 1 millón es millonario, pero ¿de qué sirve? ¿Para qué alcanza? Pero eso fue lo que él planteó hacia afuera. Bueno, ser pobre no es un boleto de garantía para entrar al cielo, porque Jesús dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Entonces, ser pobre no es un boleto de garantía para ir directamente al cielo. Pero tampoco es ser rico, no te tiene matriculado ya en el infierno. Ninguna de las dos. Ni ser pobre te lleva al reino de los cielos, ni ser rico te manda al infierno. San Ambrosio, uno de los padres de la iglesia primitiva del comienzo del primer siglo, dice: no todos los pobres son bienaventurados, pues la pobreza de suyo es inherente. Puede haber pobres malos y buenos. Hay pobres malos y hay ricos buenos. Hay ricos malos y hay pobres buenos. Entonces, recuerda siempre eso. La pobreza no te garantiza la entrada al reino de los cielos y la riqueza no te manda directamente al infierno. Felices los pobres de espíritu, dijo Jesús. Pero más de uno de los que le escuchó aquel día no entendió ese concepto divino. Y más de uno tiempo después y a través de los siglos no ha entendido ese concepto divino. La primera bienaventuranza es para los pobres de espíritu, pero esto no tiene nada que ver con lo material, ya que hay pobres que no son pobres en espíritu y hay ricos que son pobres en espíritu. Lo que más me sorprende del hombre occidental, estoy citando una frase. Esta es una frase del Dalai Lama que me llamó mucho la atención y quiero traerla a colación para que ustedes la escuchen. Lo que más me sorprende del hombre occidental, dijo el Dalai Lama, es que pierden su salud para ganar dinero. Después pierden el dinero para recuperar su salud. Y por pensar ansiosamente en el futuro, no disfrutan del presente. Por lo que no viven ni el presente ni el futuro. Y viven como si no tuvieran que morir nunca. Y mueren como si nunca hubieran vivido. Interesante esta frase de este hombre. Felices los pobres de espíritu. Jesucristo se refiere con esto más bien a una aptitud de pobreza en el espíritu, que va acompañada del desapego a lo material. ¿Quién es un pobre de espíritu? Aquel que está desapegado a lo material, a lo poco o a lo mucho que tiene, pero está en completo ¿qué? Desapego. Y está abierto a lo espiritual. En otras palabras, es la humildad que se lleva en el corazón. La pobreza de espíritu Jesús la vivió y la enseñó. Es el desprendimiento efectivo de los bienes materiales y la ayuda a los demás con los bienes que se poseen. Y ambas cosas son una manifestación del amor de Dios. Sea el desprendimiento efectivo de los bienes materiales o el ayudar a los demás con los bienes que se poseen, eso es una manifestación del amor de Dios en Cristo Jesús que mora en todos y cada uno de nosotros. ¿Cuánto estás apegado a lo material? He encontrado familias que se dividen por los bienes. He encontrado familias que pelean por los recursos económicos, por los bienes materiales.
Muchos de los problemas familiares en el día de hoy son a consecuencia de lo material. De si se consiguió o no se consiguió, si se gastó o no se gastó, si se malgastó o no se malgastó. Pero muchos están en una franca lucha y en tremendas angustias solo por lo material. Pero el pobre de espíritu tiene un desprendimiento de los bienes, pero un desprendimiento real. Sabe que solamente es un administrador de lo que Dios puso a su cuidado. Felices los pobres en espíritu. ¿Quién? Es aquel que reconoce la necesidad espiritual ante la presencia de Dios. Es confiar y depender totalmente de Dios, porque sin Él nada podemos hacer por nosotros mismos. En contraste con lo que dice el mundo, porque ¿qué es lo que dice el mundo? El mundo tiene frases como confía en ti mismo, tú tienes el poder, tú puedes, depende de ti mismo. Pero el pobre de espíritu es aquel que reconoce que está en quiebra, que está en bancarrota espiritual. O sea que en el banco espiritual está en rojo, no tiene absolutamente nada. Es aquel que, como David dijo, contra ti he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Eso es pobreza de espíritu. ¿Quién es el pobre de espíritu? Bueno, el pobre de espíritu es una persona que reconoce su miseria espiritual delante de Dios. Un pobre de espíritu es quien sabe que está arruinado espiritualmente estando sin Dios. Cuando estamos sin Dios, estamos arruinados espiritualmente. El pobre de espíritu es quien está desprovisto de toda virtud y reconoce su pobreza total ante el Señor. No la pobreza material. No importa que tenga abundancia de bienes, pero reconoce que ante Dios está hallado falto, que está escaso. ¿Quién es un pobre de espíritu? El pastor John MacArthur dice al comentar este versículo de los pobres en espíritu, se refiere a la profunda humildad de reconocer la absoluta bancarrota espiritual de sí mismo cuando nos encontramos apartados de Dios, alejados de Él. Los pobres en espíritu exhiben una genuina humildad y están despojados de todo orgullo. A partir de aquí entendemos que el pobre de espíritu no confía en sí mismo, más bien procura la gracia y la misericordia de Dios con desesperación. Y esto contrasta, queridos hermanos, con el espíritu del mundo que nos dice, confía en ti. No, el pobre de espíritu no se jacta de sus progresos ni de sus logros. Al reconocer su bajeza, mira a los demás como si fueran superiores a él mismo. Estos son los bienaventurados, estos son los dichosos, los pobres de espíritu. Veamos algunos ejemplos de pobres de espíritu en la palabra. Tenemos a Moisés. Moisés no se atrevió a continuar hacia la tierra prometida si Dios no iba con él. Éxodo capítulo 33, versículo 15. Le dijo al Señor, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Un pobre de espíritu reconoce que necesita la presencia de Dios todos los días. Las 24 horas del día. Son 24/7, o sea, 24 horas al día, 7 días a la semana, necesita la presencia de Dios. Isaías fue otro pobre de espíritu, porque él reconoció con terror su inmundicia delante de Dios, mientras contemplaba la visión de Dios en su trono, como está en Isaías en el capítulo 6, cuando dice que él era pecador y entonces vino de un ángel del cielo con un carbón encendido y él exclamó, santo, santo, santo. ¿Por qué? Porque él era pobre de espíritu, reconoció que ante la santidad de Dios, él era inmundo. Pero también tenemos al apóstol Pedro,
quien sobrecogido por su pecaminosidad se postró humillado delante del Señor, como lo encontramos en Lucas capítulo 5, versículo 8. Un pobre de espíritu está sobrecogido por su pecaminosidad y se postra humillado ante su Dios, reconociendo que ha pecado, diciéndole al Señor: ten piedad de mí, oh Dios, porque soy hombre pecador. Un pobre de espíritu es como Bernabé, que se despojó de su heredad para los pobres y entregó todo a la iglesia para que se la diera a los pobres, para él dedicarse al ministerio con total desapego. Tenía un total desapego a los bienes de este mundo. Bernabé es una clara muestra de un pobre de espíritu. Pero también encontramos al apóstol Pablo, cuando allí en el capítulo 3, él está mencionando capítulos 2 y 3 de Filipenses, él está mencionando acerca de quién es él. Él dice: soy hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. ¿Y qué es lo que dice? Todo eso, todos los títulos, los logros, todo lo que ha alcanzado, todo lo que ha logrado, él dice: todo lo tengo por estiércol, todo lo tengo por excremento, con tal de encontrar a Cristo Jesús. Ese es un pobre de espíritu. Un pobre de espíritu es aquel que encontramos en Lucas capítulo 18, de los versículos 9 en adelante. Aquel publicano que, escuchando al fariseo que estaba diciendo: te doy gracias, oh Dios, porque no soy como los demás hombres, porque yo ayuno 2 veces por semana, porque doy diezmos de todo lo que gano, porque hago esto y aquello. Aquel hombre, humillado delante de la presencia del Señor, decía: Dios, sé propicio a mí que soy pecador, sin atreverse a levantar sus ojos al cielo. Ese es un pobre de espíritu. Todos ellos, todos los que les he mencionado, reconocieron su miseria espiritual delante de Dios. Todos ellos fueron hombres humildes y dependientes de la gracia divina. Ellos fueron pobres de espíritu. Pero la bienaventuranza termina con la promesa: porque de ellos, de esos pobres de espíritu, de usted si es pobre de espíritu, de mí si soy pobre de espíritu, de nosotros es el reino de los cielos, dice Mateo 5:3. Es decir, mis queridos hermanos, que solo aquellos que entienden su condición pecaminosa y reconocen su ruina espiritual son quienes se acercan humillados a Dios y son recibidos en su reino. Les dejo esto para recordar. ¿Tú eres un pobre de espíritu? Si es así, regocíjate, pues es dichoso o dichosa. Eres eso, dichoso o dichosa, si eres un pobre de espíritu. El Señor siempre está presto para atenderte, para acudir a tu ayuda cuando lo solicites, para perdonar tus pecados cuando se los confiesas, y te va a hacer un ciudadano del reino de los cielos. Eso es lo que tú tienes y yo tengo en el Señor. Bienaventurados, felices los infelices, o sea, los pobres de espíritu, los que reconocen su necesidad espiritual. Oremos al Señor, pidámosle a Él que dirija nuestras vidas, clamemos al Señor y digámosle que nos perdone, nos limpie de toda maldad, quite el pecado de nuestra vida. Y vamos a conmemorar a través de la cena del Señor lo que Jesús hizo por nosotros los pobres de espíritu. Pidámosle a Dios que nos dé un desapego total de los bienes materiales, que los usemos como bendición de Dios, que sirvamos con ellos a otros, pero que sobre todas las cosas siempre haya en usted y en mí, en ustedes y en nosotros, una dependencia total y absoluta de nuestro Señor. Oremos al Señor y pidámosle ser de esos pobres de espíritu, llenos de fe, de confianza en nuestro Dios, de esperanza en sus múltiples bendiciones. Oremos al Señor. Padre, te damos muchas gracias, Señor, por la palabra que nos has dado, por tu enseñanza.
que sea guardada no solo en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y que de esa misma manera actuemos, Señor. Que podamos, Señor, sentir la necesidad que sienten los demás, Padre. Que podamos servir y no esperar que todo sea para nosotros, Señor. Bendecimos ahora la cena, Padre Celestial. Bendecimos este momento en el cual recordamos cómo tú moriste por nosotros en la cruz, cómo limpiaste nuestros pecados derramando tu sangre en nuestro lugar, Señor. Clamamos a ti, Padre, para que cada día podamos poner en práctica tus enseñanzas, tu palabra, para que sea cumplido nuestro propósito aquí en la tierra, Señor. Amén. Amén. Nos dice la palabra del Señor en Primera de Corintios, capítulo 11, de Primera de Corintios, en el versículo 23 de la palabra del Señor. Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 en adelante hasta el 26, dice la palabra del Señor lo siguiente: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. ¿Qué es la cena del Señor? La cena del Señor es un simbolismo, un recordatorio. Es volver a vivir en nuestra mente y nuestro corazón el sacrificio propiciatorio de Jesús a favor tuyo y a favor mío. Eso es lo que significa. Conmemoramos hoy, este día domingo, día del Señor, como Jesucristo, ese viernes de aquella época llamada Semana Santa, fue a la cruz con un cuerpo lacerado, lastimado, herido, molido por nuestros pecados, como dice Isaías 53, pero que por sus llagas hemos sido sanados, sanados espiritualmente, pero también bendecidos físicamente, porque Dios también sana nuestros cuerpos. Eso estamos recordando hoy, la muerte del Señor, su cuerpo entregado a tu favor y a mi favor. Y dice la palabra del Señor, que aquel día en que el Señor fue entregado, tomó pan y lo partió y lo dio a los discípulos para ser de bendición. El cuerpo de Jesús fue partido y molido por nosotros. Nosotros también debemos quebrantarnos delante de la presencia del Señor y también debemos repartirnos en bendición para la vida de otras personas. Y dice la palabra del Señor que tomó el pan y lo dio a los discípulos. El cuerpo de Jesús entregado por ti y por mí ha sido una bendición espiritual para la humanidad. Ha sido una bendición espiritual para nuestra vida porque hemos sido salvos por su gracia y por su gran amor. En su memoria, recordando cómo su cuerpo fue entregado por ti y por mí, clavado allí en aquel madero, hoy celebramos la muerte de Jesús en nuestro favor, porque con su muerte pagó el precio de nuestro pecado, del pecado de toda la humanidad. Y glorificamos el nombre de Dios y le damos gracias por habernos dado la oportunidad de conocerle. Oremos al Señor dándole gracias por su cuerpo. Pastora. Señor, en este momento damos gracias porque al morir en la cruz nos diste la salvación, nos libraste, Señor.
Y gracias, Padre, por ese sacrificio. Gracias, Señor, porque no somos merecedores, pero gracias de ese regalo que tienes para nosotros. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. En su memoria, recordando cómo su cuerpo fue entregado por nosotros, comamos todos. Sigue diciendo igualmente la palabra del Señor, que después de haber cenado tomó la copa y la dio a los discípulos. Y al entregarla a los discípulos les dijo: esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre. Todas las veces que la bebieres, hacedlo en memoria de mí. Pues todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Jesucristo va a venir, va a volver, y más pronto de lo que esperamos o hemos creído. Confiemos plenamente en el rescate de nosotros, porque la sangre de Jesucristo su Hijo, simbolizada en el vino, ha lavado y limpiado nuestros pecados, nos ha limpiado de toda maldad, porque en su sangre hay remisión de los pecados. En su memoria, bebamos todos. Te damos gracias, bendito Padre Celestial, por la oportunidad que nos das en Jesucristo de estar en tu presencia, celebrando, Señor, en tu memoria, el sacrificio de tu Hijo Jesús. Gracias, Padre, por ese regalo maravilloso. Gracias, Hijo, por el rescate y la limpieza de nuestros pecados. Gracias, Espíritu Santo, por guiarnos hacia toda verdad. Señor, glorificamos tu nombre ahora y siempre, y celebramos el sacrificio tuyo que trajo victoria a nuestra vida. Victoria sobre el pecado y victoria sobre la muerte. Gracias en Cristo nuestro Señor. Amén. Y amén. Pon tu mano sobre la persona que está a tu lado o dale un abrazo y dile a la persona que está a tu lado: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor alce sobre ti sus ojos. El Señor alce sobre ti tus ojos. Y el Señor ponga paz en tu corazón. Y el Señor ponga paz en tu corazón. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengas una semana maravillosa. Te bendigo en el nombre de Cristo Jesús y que tengas una semana maravillosa. Bendiciones para todos, que el Señor les guarde, les cuide, sigan protegiéndose, sigan cuidándose. Abriremos en el momento oportuno. No se afane, no se desespere. No tenemos que correr. Hemos aguantado un tiempo, podemos aguantar un poco más. Vamos a esperar a ver cómo va el tiempo de pospandemia, de cómo viene el resultado de la apertura que se está dando. Entonces, han dicho que a final de octubre, mediados de noviembre, estarán los picos muy altos. Vamos a tomarnos nuestro tiempo, tenga paciencia. Descanse en el Señor, no se preocupe, sobre todo mantenga su confianza en Cristo Jesús, que Él está a tu favor. Dios me les bendiga y los guarde. Bendiciones para todos.